Literatura de la Edad Media. Vamos a empezar estudiando el contexto histórico y posteriormente identificar las características. El contexto histórico, recordemos que surge con la caída del Imperio Romano en el siglo V y va hasta la caída de Constantinopla, descubrimiento de América en el siglo XV. Se da una organización social fundada en el cristianismo, un teocentrismo, es decir, Dios es el centro de todo, el rey gobierna en nombre de Dios, y esto hace que la iglesia tenga una gran influencia en el gobierno, lo que se notará en la literatura. Se da un sistema político, social y económico denominado el feudalismo, que consiste en una relación de vasallaje entre los vasallos y los señores feudales. Recordemos que el vasallo le guardaba fidelidad y respeto a su señor feudal, como era el caso del protagonista de la obra que leímos. Este sistema político, social y económico genera una división social de un orden piramidal en donde el rey es el gobernante, el dueño del poder absoluto, le sigue la nobleza, los caballeros y el alto clero. Como les dije, la iglesia tiene gran influencia en el gobierno, y posteriormente los campesinos y el bajo clero. El sistema feudal prácticamente dividió la sociedad entre quienes son los vasallos y quienes son los señores feudales, condenando prácticamente a los campesinos a siempre ser los vasallos de otro. Ya en la literatura, partamos de que predominó el idioma latín. En los primeros siglos de la Edad Media, este era el idioma que debía hablarse. Sin embargo, también sabemos que hubo la invasión de pueblos bárbaros, lo que generó el surgimiento de otras lenguas. Para empezar, digamos que dividió la literatura en mester de clerecía y el mester de juglaría. En cuanto al mester de clerecía, se refiere a esa literatura culta, producida por clérigos y autores cultos. También cabe recordar que la población en su mayoría eran analfabetas. Prácticamente que son la nobleza y los clérigos eran quienes tenían acceso a aprender el idioma latín y obviamente a escribir. Ya en cuanto al mester de juglaría, ya es característica la poesía épica y los cantares de gesta, que son en los que se contaban las hazañas de los héroes. Esto era muy propio del pueblo. Bueno, ahora pasemos a las características de la literatura. Una, que era transmisión oral, por lo que ya hemos venido diciendo, del alto nivel de analfabetismo, al no saber ni leer ni escribir, pues obviamente los conocimientos se transmitían oralmente, y así todos estos relatos de sus héroes fueron transmitiéndose de esta manera, lo que conlleva a la segunda característica, que es el anonimato de sus autores, dado que al pasar de generación en generación difícilmente podríamos saber quién fue el autor original. La finalidad didáctica y moralizante tiene mucho que ver con la influencia de la iglesia, tanto en la sociedad como en toda la producción artística, lo que lleva a que la literatura, y lo mismo que todos los demás artes, hayan sido casi que en función de esa finalidad de educar o de moldear una conducta, que era lo que hacía la Iglesia Católica. El uso del verso también es característico,
aunque el cantar del mío sí, como el mismo nombre lo dice, es un cantar escrito en verso, aunque que por las circunstancias no pudimos leerlo de ese modo. Bueno, los géneros que predominaron fueron la poesía lírica, en la que se tratan de temas amorosos y de todos estos actos de la vida. El teatro, que fue utilizado básicamente por la iglesia para esa finalidad didáctica. Y la poesía épica, que fue más propia del pueblo, en la que se cantaron, se contaron las hazañas de los héroes, y de ese modo se pudo inmortalizar todos estos episodios.